Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Química Forense. Cintia, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Alison, María José, Carla, Dayana. Listen. Buenos días, mis estimados estudiantes. Camila, María Belén, Mariel, Nayeli, Christopher. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Lisa. Un gusto tenerlos. ¿Qué tal va esa planificación para la semana 5 presencial en nuestro adorado San Miguel de Bolívar? Dicen, ya entramos este lunes. El próximo lunes, sí, señorita. O sea, lunes, porque el cae 31, creo. Ah, 30. Lunes 30. Ni idea, no tengo idea. Pero esta es la semana 4, la semana próxima es semana 5 y nos estaríamos viendo por San Miguel presencial. ¿Ok? Entonces ya no está este lunes. Ya listo. Sí, señorita. Así que bueno, nos estaríamos viendo por aquella zona. Ok, vamos a verificar aquí velozmente la asistencia, docente, horario, San Miguel. Aquí está. Perdón, era aquí. Esto, contenido académico, continuar con el tema anterior. Ya. Ok. ¿Alguna, algo para comentar antes de dar inicio al curso, la sesión de hoy? Profe, muy buenos días. Sí, buenos días. Profe, no sé si ya los compañeros avisaron acerca de los otros compañeros que no pueden ingresar por el tema del servicio de la luz. Era una esa y otra también era acerca del AP número 3. Con respecto a la pregunta número 1, no sé si esa nos podría aclarar, por favor, un poquito. Lo que pasa es que como ya vamos a viajar, bueno, en mi caso yo ya estoy alistando las cosas para viajar allá y quiero dejar haciendo ya todas las tareas. No sé si hay esa posibilidad. Chévere, muy bien, Gisela. Uno, en función de que todos tenemos este problema de luz, de hecho, si ustedes ven aquí, yo estoy en un cubículo prestado, ¿ok? Esta es la oficina del profesor Antonio Sánchez Smith, ¿ustedes lo conocen? Claro que sí, profe. Bueno, él tuvo la amabilidad de prestarme este cubículo aquí, porque donde yo estoy, allá en la matriz, digo, allá en la Huacoto, no hay servicio eléctrico. Entonces, en función de eso, a todos le puse asistencia. Listo. Primera pregunta. Segunda pregunta, vemos aquí, a ver, semana 4. Para esta semana nos toca un aprendizaje autónomo, el 3. Pregunta cuál, me dice usted, vemos aquí. Acerca de la sangre periférica que dice, ay, solo vamos a hablar del tema de sangre fresca, vendría a ser en este caso, y los tipos de tubos que tenemos que usar, nada más. Ajá, exactamente. Cómo recolectar esa muestra y todo, básicamente usar la referencia que les puse aquí, ¿ok? Listo, profe, entonces solo sería ese tema, porque Ok. estaba un poco confundida, estaba ampliando demasiado el tema, por eso Sí, tenía sí, la se te duda. va. Sí, claro, es que aquí, Gisela, si nos expandimos, aquí podemos pasar solamente para recoger la muestra, hacer una maestría en eso. Entonces, lo que quería era que ustedes utilizaran esta orden 8030 de 2010 que está por ahí en una de las referencias para que ustedes lean y revisen y tomen un resumen de cómo debe hacerse esto.
Ok. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy bien, más bien gracias a ustedes por estar atentos con esto, ¿ok? Y bueno, buen viaje, sería un gusto volvernos a ver de forma presencial. Para mí, bueno, siempre es un honor compartir pues todos estos conceptos de química y apoyar con el proceso académico de ustedes. Y bueno, de forma presencial, de alguna manera, apoya un poco también a este proceso, ¿ok? Bien. Hoy vamos a continuar con nuestro curso. Estamos en la semana 1 de 4 para esta unidad 2. Esta unidad 2 le vamos a dedicar 4 semanas, es decir, esta virtual y 3 presencial. ¿Ok? Este audio que me mandaste es de esto mismo, Gisela. Profe, se entrecortó un poquito la señal. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que digo, este audio que pasaste aquí de esto mismo, ¿cierto? Sí, profe, era Ok. justamente de lo mismo. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes de forma presencial en nuestro adorado San Miguel. Ok, entonces vamos a ver lo que es prueba y análisis de química forense, la unidad 2 y los contenidos que vamos a desarrollar hoy es etapa del análisis químico forense, recolección y remisión de muestras, fase preanalítica y ejercicios. ¿Ok? Para esta semana nos corresponde aprendizaje autónomo 3. El objetivo es desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias a seguir en el estudio de muestras forenses desde su localización y recogida en la escena del crimen hasta la finalización de su análisis en el laboratorio. Como conceptos previos, tenemos que tener presente lo que hemos visto en principios básicos de química. Aquí están los textos. Esta clase la he desarrollado a partir básicamente de este texto de Introducción a la Química Forense y de la UNED de Química Forense. También he utilizado algunas partes de Química Forense, tercera edición de Susan Bell. Registrar la asistencia, ya la tengo registrada. Bueno, hablemos de las etapas del análisis químico forense. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos iniciar en la medida que sea posible recoger las muestras en el sitio donde ocurrió el incidente, ¿ok? Y lo primero, desarrollar la observación, ¿ok? La observación visual del evento, tomar registros fotográficos, si es posible, de videos también, para poder identificar y correlacionar posibles indicios captados de la zona de intervención. Tener presente que no podemos hablar del análisis químico sin, por supuesto, hablar de la química analítica como ciencia, cuyos principios, leyes y técnicas tienen la finalidad de determinar la composición y estructura química de una muestra que puede ser de origen natural o artificial. Y es aquí donde el análisis químico, a través del conjunto de técnicas operatorias, se ponen al servicio de la química analítica y al final en la química forense. Entonces, el análisis químico lo podemos dividir en función de su finalidad, por ejemplo, análisis cualitativo, por ejemplo, ¿qué contiene una muestra? Análisis cuantitativo, ¿cuánto tiene de ese analito? Y análisis estructural, ¿cómo está compuesto cómo está conformado este analito? Aquí podemos ver espectros, por ejemplo, de los arreglos de los átomos entre el compuesto, ¿ok? También se puede dividir según la técnica, ¿ok? Puede ser análisis clásico cuando utilizamos los típicos de volumetría, gravimetría, que son las técnicas clásicas de análisis. Cuando usamos algún instrumento para medir, por ejemplo, un potenciómetro, un espectrómetro, un equipo de cromatografía de gases, de masas, pues estamos usando técnicas instrumentales de análisis. También otro tipo son las técnicas de separación. Según la técnica, tenemos técnicas de separación
Aquí estaríamos hablando de la clásica cromatografía en capa fina, cromatografía en columna, cromatografía de gases, cromatografía de líquidos. Son técnicas separativas. También tenemos electroforesis, también son técnicas separativas. Muchas veces se solapan, ¿ok? Las técnicas de separación con las instrumentales de análisis. Muy comúnmente se solapan esto, ¿ok? También se clasifica según su finalidad, dependiendo del tamaño de la muestra, ¿ok? Podemos tener un macroanálisis cuando tenemos muchísima muestra, un semi-microanálisis cuando tenemos hasta 0,1 gramos de muestra, un microanálisis, ¿ok? Cuando tenemos hasta 0,01 gramos de muestra, y tenemos el análisis ultramicro cuando tenemos hasta 0,001 gramo de muestra. ¿Ok? Entonces, otro tipo de clasificación tenemos según el contenido del analito. Estamos en presencia de análisis de trazas cuando tenemos hasta 0,01%. Análisis de microcomponentes cuando tenemos hasta 1%. Y análisis de macrocomponentes. Por ejemplo, hacemos un análisis de suelo y queremos conocer el contenido de manganeso, de hierro, de potasio, que tiene bastantísimo. Entonces estamos hablando de los macrocomponentes, ¿ok? Microcomponentes hasta 1%, análisis de trazas hasta 0,01% y análisis de ultratrazas. Entonces aquí en esta parte yo les había puesto a mis estudiantes del curso en la mañana un ejemplo de, a ver si consigo, de algunos trabajos que yo he realizado durante mi estudio de doctorado. Y aquí tenemos, por ejemplo, donde dicen análisis de contenido de zinc en Daphnia magna. Vamos a ver si lo consigo por acá. No sé por qué no me muestra. Este artículo, no me lo puedo descargar, pero por lo menos lo veo aquí. ¿Ve? Este artículo que publiqué en mis trabajos cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado fue motivo de la portada de la revista de espectrometría de absorción atómica. ¿Ok? Aquí está con mi tutor Martín Rezano y estos señores Hansen y Van Bell nos proveyeron las muestras. Vamos a ver si logro, por aquí debe estar el artículo, si se puede descargar. Por aquí, no sé por qué no me lo puedo descargar. Aquí, pena que no me puedo descargar esto. Abrir. Bueno, como consecuencia tampoco. Bueno, lo que quería traerles, a ver si podemos conseguir aquí un video de la toma de muestra, que ustedes me van a decir, oiga, pero ¿cómo hace usted para recoger una muestra que tiene una cantidad tan pequeña con
contenido de analito tan pero tan pequeño. ¿Cómo se hizo? Bueno, sí se puede. Ok, vamos a ver si vemos aquí el automuestreador. Solid. Este. A ver si vemos aquí el Solid. Si logramos ver este. Este equipo con el que yo trabajé tiene un automuestreador, como decimos, que puede pesar hasta 0,1 microgramos, ¿ok? Y yo estaba pesando cerca de 150, 200 microgramos, una cantidad fácilmente podía pesar, ¿ok? Entonces, este equipo, el Contra 700 en aquel tiempo, ahorita ya va por el Contra 800 de la serie de Analytic HENA, fue donde yo desarrollé ese trabajo y es el que permitió determinar esas cantidades tan pequeñas con esas concentraciones tan bajas. ¿Ok? Vamos a ver si logro ver aquí un video más chulo sobre esto. Bueno, este es el automuestreador de líquidos, que también bien interesante, ¿ok? Fíjense. Coloca la muestra dentro del tubo y ocurre todo el proceso allí. Ese horno calienta hasta 2700 grados y la longitud de onda se produce a partir de una lámpara que trabaja en punto caliente, la lámpara de xenón, y luego tiene un doble monocromador que separa las longitudes de onda a la longitud específica que necesitamos. ¿Ok? Este es el sistema de doble resolución que permite luego obtener unas imágenes bastante importantes que ya les voy a mostrar. ¿Ok? No sé si aquí tenga algo de sólidos. Pueden determinar casi todos los elementos de la tabla periódica. Cuando digo casi todos, por no decir todos. ¿Ok? Bueno, yo he estado interesado en que la universidad llegue a comprar este equipo, pero bueno, todavía no se ha dado el momento. Vamos a ver si este tiene si este era el que estaba viendo yo ahorita. Este. Miren cómo la muestra es depositada en una plataforma. Ok, esta es una plataforma que tiene un poquito más grande que la uña de una persona, unos 20 miligramos. Se coloca, esta es la microbalanza, ok, aquí podemos pesar hasta 0,1 microgramos. Se lleva al horno a través de este sistema de automostrador de sólidos, diferente al de líquidos, ¿lo vieron? Aquí hay una cámara que permite visualizar la muestra durante la etapa de secado. Una vez que llegue a la etapa de pirólisis a unos 300 grados aproximadamente, se apaga la cámara porque hay una incandescencia y esto llega a alcanzar a 2000 grados centígrados, pura radiación infrarroja emitiendo allí, y por eso se apaga la cámara, ¿ok? Porque ahí lo que vamos a ver es un manchón rojo. Sin
embargo, este video para fines comerciales lo pusieron, pero ya van a ver cómo se ve eso. Aquí está la etapa de pirólisis. Se está destruyendo la matriz, se queda el analito se queda aquí. Y luego ocurre la etapa de atomización del analito. ¿Ok? Ve la incandescencia, pura radiación infrarroja, como se ve esto. ¿Ves? Esto es lo que realmente vas a ver. Con una cámara normal no vas a poder ver eso. Aquí tienes la cámara y aquí tienes la sonda detectora de la señal. Y luego la pinza va y recoge la plataforma y tenemos esta señal. En este caso es cadmio, leído a la longitud de onda de 228 nanómetros. ¿Ok? Y tenemos una forma 3D del espectro. Cuanto antes teníamos solamente una dimensión, este espectro así. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, como tuve que venirme para acá apurado, con esta computadora no tengo Cuida cada rincón con una gris para el cuerpo y otra para la zona íntima. Con Gillette Ven. Que quería mostrarle, ¿ok? Este no sé cómo descargármelo. Yo lo tengo ya descargado. No sé si aquí en mi de Google Académico. Bueno, a ver, este sí lo podría ver. Aquí determiné mercurio en polímeros, varios tipos de plásticos, pero no veo cómo descargarme. Aquí, no, comprar PDF, no. Bueno, para la próxima clase les puedo traer algunos de estos artículos, ¿ok? Que tengo aquí durante que hice, algunos que hice durante mi doctorado, otros que también tengo acá. Ok, podemos verlo luego con más detenimiento. La idea es que, entonces, nosotros podemos complicar estos análisis tanto como quieras, ¿ok? Imagínese determinar el contenido de, no sé, de cadmio en una muestra de cabello, ¿ok? En una pestaña. No sé, quisiéramos determinar el pH de una lágrima, por ejemplo. No es lo mismo determinar el pH de una lágrima, el pH de un suelo, el pH de la leche, el pH de una solución de hidróxido de sodio. Entonces, en función del analito, de la cantidad del analito, de la matriz en donde está involucrado el analito, la cantidad de muestra que dispongamos. Usted quiere determinar el contenido de hierro en arena de playa, pues va a la playa y agarra y va a tener arena a patadas. Pero de repente lo quiere relacionar con algunos granos de arena conseguido en una prenda de vestir de un sospechoso, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, de esto justamente se trata esta clasificación, ¿ok? Según su finalidad, según el tamaño de la muestra, según el contenido del analito, podemos tener entonces análisis típico que es cualitativo, en donde nos centramos en identificar las especies que componen la muestra. Vamos a suponer que tenemos una muestra de sangre y queremos conocer el contenido de cafeína para saber si el señor desayunó o no, la persona, el contenido de alcohol para saber si estaba bajo algunos efectos de sustancias, contenido de cloruro, en fin. Nosotros podemos determinar si tiene estas sustancias o el análisis cuantitativo, que es justamente saber cuánto hay de esto, es decir, cuánto hay de cafeína, 25 miligramos por litro, cuánto hay de alcohol, 0,9% de etanol,
¿Cuánto hay de cloruro? 110,3 milimoles de cloruro por litro. En fin, con el análisis cuantitativo nosotros podemos saber la cantidad relativa de este elemento en interés con el total. Aquí lo estamos hablando de litros, de por ciento. No quiere decir que tengamos un litro de sangre. Entonces se hace una relación para poder dar una respuesta. ¿Ok? Vale. Entonces, seguimos con definiciones, clasificación del análisis químico, el método analítico, algunas definiciones, por ejemplo, el método analítico es el conjunto de operaciones específicas que se emplean para caracterizar, es decir, identificar, cuantificar un analito en una determinada muestra. Entonces, aquí es la definición del análisis clásico. A través de los métodos clásicos son estos basados en propiedades químicas de los analitos y sus reacciones químicas con reactivos adecuados. Tenemos aquí análisis volumétrico o gravimétrico, ¿ok? No es lo mismo determinar una muestra determinar el contenido de cloruros, por ejemplo, en una bebida energizante comercial, a, como le decía, determinar el contenido de cloruros en una lágrima, por ejemplo, el contenido de cloruros en leche. Entonces, usted me va a decir, profe, pero ¿por qué no usamos el mismo método clásico para determinar el cadmio en una muestra de cabello? Le voy a decir, porque vamos a necesitar una peluca, vamos a tener que necesitar kilogramos de cabello para nosotros poder hacer un análisis y aún así va a ser bastante grosso, por así decirlo. Mientras que tendríamos que hacer unos análisis más específicos si tuviéramos unas muestras más pequeñas o disponemos de poca cantidad de muestras. De análisis instrumental, que serían los métodos instrumentales, están basados en una propiedad química o física del analito que me permite relacionarla con la concentración del mismo. Entonces, tendría que hacer una curva de calibrado y tener un instrumento que detecte esa señal para poder luego compararla con la señal emitida por una sustancia con concentración conocida y luego yo poder emitir un resultado de acuerdo al criterio que les he dicho. Entonces tenemos los métodos espectroscópicos, donde en este caso se mide una propiedad óptica, por ejemplo, emisión, absorción de luz a una longitud de onda específica. Los métodos electroanalíticos, en este caso, como les decía, del cloruro, necesitamos determinar cloruro en un Gatorade, por ejemplo. Necesitaríamos allí un electrodo de membrana, ¿ok? Una membrana selectiva a los iones cloruro, para que eso produzca una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial pueda ser asociada a la concentración de ese analito, podamos construir una curva de calibración y posteriormente comparar la señal emitida por la muestra que estamos en cuestión y ver y poder estimar su concentración. ¿Ok? Tan bonito, una compañera me está escribiendo un mensaje bien bonito. Bien. Ahora tenemos otras definiciones, por ejemplo, los métodos de separación. Tenemos, por ejemplo, métodos para separar interferentes que se utilizan previo a la caracterización del analito o métodos de análisis en sí mismo que producen esa separación. Por ejemplo, los cromatogramas, la cromatografía, por ejemplo, es una técnica bastante utilizada puesto que permite analizar mezclas bien complejas, las separa con una precisión impresionante y permite caracterizar los analitos que en ella existen.
Bien. Unas características que tienen que tener este método es la sensibilidad, que es la capacidad para detectar o determinar pequeñas concentraciones del analito. La selectividad, que sería la capacidad para diferenciar señales unas de otras. Y la exactitud, que tiene que ver con el grado de concordancia de los resultados comparados con el valor que se sabe que es el correcto. Aquí se me fue la luz esta mañana cuando estaba en esta clase. Otro concepto es la precisión, que más bien tiene que ver el grado de concordancia de todos los resultados. El intervalo de linealidad, que tiene que ver con el rango de concentraciones en el que se puede aplicar el método. La rapidez, también esto es algo importante, se expresa como frecuencia de muestreo. Imagínense la rapidez de los resultados. Un análisis de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, se utiliza mucho, ¿saben? Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de enfermedad. ¿Cómo? Para la diabetes. Exactamente, personas que sufren de esa enfermedad. Usted sabe, un análisis de azúcar en sangre en un laboratorio clínico puede tardar probablemente 2 días para hacerse, dependiendo de la demanda que tenga el laboratorio y de la cantidad de muestras que procese. Entonces usted se imagina una persona que esté esperando 2 días para ponerse su dosis de insulina. ¿Serían ustedes capaces de ponerse a esperar ese resultado para suministrarle a un paciente que tenga esa patología? Complicado, ¿cierto? Tener un paciente 2 días es totalmente complicado. Entonces, ese método que le estoy diciendo que se va a tardar 2 días y tiene una precisión muy alta, ¿ok? Y una exactitud bastante alta contra estos sistemas portátiles que puedes cargar en el bolsillo, te hace un pinchazo mínimo que ni lo sientes y puedes tener una lectura en segundos con un error de un 20%. ¿Cuáles usarían ustedes? Bueno, la mayoría utiliza ese de pincharse, dice, y le da enseguidita. Aquí priva, María Belén, esto que usted me está diciendo, priva esto. Necesitamos los resultados rápidos, no me importa, un error 20% no me importa, pero dame un resultado en este momento. Entonces, esos dispositivos nosotros podemos tener un resultado bastante rápido o imagínense la complicación, tener que llevarse al paciente al hospital, a tomar la cita, a que le tomen la muestra, a que le hagan el reporte, hagan el análisis y todo esto. No, el señor ya está en otra esquina, ya pasó para otro pueblo. Entonces, no. Entonces, son características que tienen el método que nosotros elegimos. Digo, bueno, yo voy a arriesgar la precisión y la exactitud. Voy a arriesgar la exactitud, mejor dicho, porque sí tienen buena precisión estos equipos. No me importa qué tan exacto sea esto, un 10-20%, no me importa con tal que sea ya en este momento. Uno como químico tiene que tomar todas estas características en cuenta a la hora de elegir un método. Los costes, no hablemos, ¿ok? Los costes, por ejemplo, no es lo mismo un análisis de esto que tiene una precisión y exactitud súper elevada, se va a tomar una vida para hacer esto te va a costar. Un profesional altamente calificado va a tener que estar allí. Va a estar también un equipamiento altamente sofisticado para hacer esto. Entonces esto va a ser una complicación. La seguridad, por ejemplo, puede ser un método que sea súper, pero la seguridad del químico que va a realizar el análisis, del técnico que va a realizar el análisis,
puede también ver complicado el panorama. A ver, otros conceptos que tenemos aquí importantes. Una muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Qué es para Es ustedes una una muestra? parte de algo, es una parte de algo que se quiere analizar. Bien, Gisela. Está un poco tibia esa respuesta. A ver, María Belén, lea esa línea que dice ahí. Parte representativa de la materia objeto de análisis. Muy bien. ¿Qué palabra te suena ahí resaltante, María Belén? Objeto o análisis. ¿Qué característica debe tener la muestra? Está en esa misma línea. Debe ser Debes representativa. representativa y eso le faltó a Gisela. Por eso les digo ahí más o menos. La muestra debe ser representativa. Cuando yo les pregunto a ustedes qué características debe tener una muestra, ¿qué me van a decir ustedes? Que debe ser representativa. Es una parte representativa de algo para poder ser analizado. Exactamente. Imagínense ustedes, voy a ponerle un ejemplo así que se me viene a la mente. Ok, yo quiero determinar el contenido de colorante en este río que está por allá en Pelileo. Estoy sospechando que las personas que tiñen los jeans, esos jeans, Pelileo, que todo el mundo hace eso, estoy sospechando que lo están vertiendo al río. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo tomar una muestra y llevarme al laboratorio. ¿Cómo hago? O sea, la muestra debe ser representativa y sería coger del río que usted piensa, o sea, sospecha que está siendo contaminado. Exactamente, María Belén. Debo ir y tomar una Cintia, muestra dicen porque me confundo. que es Me Nayeli. confunde, dicen ella es Cintia. ¿Quién es? ¿Quién es Nayeli? Ah, no, dicen, la que estaba hablando era Cintia. Cintia. Ay, perdón, Cintia, yo soy un desastre de verdad. Yo porque cuando alguien habla se ilumina aquí y se pone el nombre, pero a veces como hablan varios no se me pone o se queda ahí y perdón, una y mil veces y las veces que haga falta. Entonces, algunos sí los reconozco, otros no tanto. Entonces, voy a ponerla así para ver si ya. Entonces, imagínense cómo tomar una muestra representativa de un río. ¿No le llama la atención? Porque si fuera de la leche, por ejemplo, vamos a ver si una vaca o si de una muestra que me trajeron, tiene antibióticos, ¿ok? Que no debería tener antibióticos. Entonces, si usted tiene una fábrica de productos lácteos, entonces lo primero que tiene que hacerle es un examen de antibióticos a esa muestra. Entonces, ¿cómo haría usted? Homogenizarla. Entonces tienes un cisterna de leche, le pones un agitador ahí, homogenizas y sacas una muestra representativa. Ya aquí está la muestra representativa, pero de un río. Entonces ahí hay otros conceptos como la temporalidad. Puede ser que vayas un día y no tenga ese colorante del río. En otro momento sí tengas. Ok, yo no sé si yo les conté a ustedes un caso curioso. Yo trabajaba en otra universidad y un profesor ahí me dice, Jorge, tengo unas muestras para ver si cualquier metal que consigas ahí, los metales que estés midiendo y lo mide porque era un proyecto de vinculación. Entonces, bueno, dale, pues ahorita estoy midiendo media tabla periódica y le determiné media tabla periódica a los elementos de esa muestra de agua. Me llevaron mi muestra de mi frasco de agua, eso. Ellos hicieron un muestreo según la norma INEN, en los varios puntos de muestreo, que si no sé cuántos litros, todo eso, hicieron todo su protocolo. ¿Y qué pasó? Esas muestras las tomaron un día de semana normal, porque los estudiantes ven clase los días de semana, ¿cierto? ¿Sí? Y
Lo curioso es que hubo un grupo de estudiantes, como hace cualquier estudiante, no fue ese día a recoger muestras, ¿cierto? Y el profesor lo mandó a que tomara muestra un fin de semana. Ese chico me llega con las muestras que recogió el domingo y me las lleva el lunes y unos niveles de metales. Yo digo, oye, ¿qué pasó aquí? Yo le digo al profesor, oye, esta muestra es totalmente diferente a las anteriores. ¿Qué pasó aquí? Y me dice, a ver, lo que estábamos sospechando. Los días de semana, el río tiene sus niveles de metales normales, pero los fines de semana parece que estas personas estaban descargando todo esto a los ríos. Entonces, bueno, sí es bastante triste porque aquí en Ecuador no se toman en serio la legislación, lo que son para estas aguas, ¿ok? Yo tuve la suerte de vivir en España por allá en el año 2008, 2006, me parece fue 2006, 2008, en donde se hizo esto que ya les voy a poner aquí en Fluvi. Ok, esto fue cuando, ¿2006 o 2000 cuánto? 2008. Entonces yo estuve en la feria mundial, ok, que se hace cada 4 años y ese año justamente se hizo en Zaragoza, ok. Y se hizo, el muñeco de ese año fue Fluvi, que quería decir como una gotita de agua, pero bueno, no, con algunas discrepancias, ok. Ok, entonces tenemos Fluvi y tuve la suerte en 2008 estar allí y la exposición mundial, la Expo Mundial Zaragoza 2008, era relacionada con el agua, o sea, todo tenía que ver con el agua. Bien, sí está bien, está muy bien, Gisela. Bien. Gisela está pidiendo permiso aquí porque dice que con el tema de los cortes de la luz y que de verdad que ustedes se están mudando, algunos están cambiándose de provincia y tal, para el tema de el tiempo para las entregas de las actividades, ¿ok? Entonces, bueno, sí, eso lo hablamos allá presencial. Entonces, fíjese que toda la exposición tenía relación con el agua, bellísimo todo. Hicieron una ciudad dentro de Zaragoza para esta exposición, ¿ok? Ahora es la ciudad empresarial de Zaragoza, en España. Y fui a ver un día X porque eran muchos días y eran muchas, la programación era demasiado. Bueno, yo alcancé a ver una de Japón. Y en Japón, desde siglos, casi que antes de Cristo, cuidan y adoran el agua. Entonces, ahí mostraron un video de había una profesión en Japón que pasaba un señor con así como un tanquecito con unas ruedas empujándolo, recogiendo, ¿sabes qué? Las heces y los desechos orgánicos de las casas para no tirarlos al río. Entonces, por eso en Japón, adoran el agua prácticamente. Y cuando yo veo aquí que prácticamente el agua no la quieren, puede decir que no la quieren, no la tratan, no la aman, no la respetan, esto es un problema, ¿ok? Entonces, no sé, ¿será temas de legislación? ¿Será temas de conciencia? ¿Será temas de qué? Yo estuve en Tena recientemente, eso es hermosísimo, yo no puedo creer cómo todavía tengan ese tema de la minería ilegal y al lado está la gente bañándose, en la ciudad de al lado. O sea, eso a mí me da miedo. En fin. Bueno, tenemos una muestra que es una parte representativa de la materia objeto de análisis. Tenemos una alícuota que es una fracción de una muestra, una partecita de una muestra. Podemos tomar una alícuota de 3 microlitros, 5 microlitros. El analito es justamente el objeto del análisis. Yo quiero determinar cadmio en cacao. La muestra es el cacao
y el analito es el cadmio. La matriz de la muestra es todo lo que no es el analito. La matriz de la muestra son las especies químicas que acompañan al analito en la muestra. Yo lo digo más fácil. Eso es como en termodinámica cuando nosotros hablamos ¿cómo se llama? Del entorno. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra zona y el universo. Entonces tenemos nuestra zona. Entonces, y el entorno es el universo menos mi zona de muestra. ¿Ok? Entonces aquí la matriz de la muestra, vamos a ver este mismo ejemplo, cadmio en cacao. El analito es el cacao y la matriz, ¿cuál sería la matriz? Yo ando buscando analizar cadmio en cacao. El cadmio es mi muestra, y digo, el cacao es mi muestra. El analito es el cadmio. ¿Y qué es la matriz? ¿Qué es la matriz? Entonces, la matriz sería todo lo que tiene el cacao que no es el cadmio. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y profe, sería como todo lo que viene ahí, pero como si no nos interesara. Cuidadito, Cintia, porque sí nos interesa, pero no lo vamos a determinar. Sí nos interesa porque puede hacer interferencia con mi analito. Por ejemplo, la determinación de calcio en queso. Imagínense, un interferente clásico es el fósforo. El queso tiene fosfatos brutal y yo estoy interesado en saber el calcio. Entonces, todo ese poco de fosfatos que están ahí, que tienen fósforo, que son aportes de fósforo, me van a interferir en mi análisis. Entonces, sí, sí, pero no. No sé si me explico. No me va a importar porque no lo voy a analizar, pero sí me va a importar porque me puede interferir en mi analito. Yo, Cintia, entonces sí, pero no. Ahora, otro ejemplo, hierro en sangre. ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuál sería el analito? ¿Y cuál sería la matriz? La muestra la sangre, el analito, el hierro y Ujú. la matriz, todo lo que venga ahí en la sangre. Que no es hierro. Que no vamos a alterar a profundidad a esa. Que no es hierro. Todo lo que tiene la sangre que no es hierro. ¿Ok? Esa es la matriz. Entonces, bueno, nosotros siempre hablamos en química analítica de interferentes de la matriz, interferentes propios de la matriz, y tenemos que trabajar esto para destruir la matriz, para separarlo, para agregar algo y minimizar los interferentes de matriz, en fin. ¿Sí? Entonces, bien con esto. Estos son conceptos bien. Ahorita estaba dando clase en química, de principio de química, hay bastante teoría y un chico me dice, profe, por favor, de un ejemplo. Porque de verdad son bastantes conceptos que, bueno, uno como químico se te van quedando en la mente y luego, a ver, un ejemplo, bueno, vamos a ponerte este ejemplo, del amoníaco con hidrógeno. Entonces va el ion amonio, no sé qué, y ahí, bueno, ahí pude explicarles ese ejemplo. Entonces aquí he estado tratando de poner algunos ejemplos, ¿ok? Tal vez como para que diferencien los conceptos, como también piensen que no todos los análisis son igual. A mí me da nervios cuando llega una persona al laboratorio con un frasquito con una taza de esa donde sirven la sopa para llevar. Y ahí con una muestra, analíceme esta muestra. Y, ajá, que quiere que analice todo, no todo, todo, analice todo. Ahí me da nervios. ¿Entiende cuánto dispone para este análisis? $20, bueno, o sea, pues aquí con $20 no lo voy a analizar, bueno, será el pH, por una cosa así, ¿no? El potencial de hidrógeno.
no sé, el contenido de calcio, no sé, un análisis súper barato. Entonces, trato de ponerles ejemplo para que ustedes caigan conciencia que así sea un mismo análisis, como le puse, cadmio en cacao, que tengo una mazorca de cacao así, y yo quiero determinar cadmio en un cabello, tengo que pensármelo bien, porque cuando hago un análisis destructivo y se me acaba ese cabello, y si los resultados que consigo no me convencen, no vamos a poder acceder a otra muestra. Por ejemplo, usted va a tomarse un análisis de sangre, le toman su muestra y ahí agarran 10, 15, 20 mililitros, bastantísimo para hacer el análisis. Si se le daña la alícuota, pues toman otra y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir pensando. La técnica analítica es el medio empleado para obtener la información. Entonces usted me dice, bueno, vamos a determinar cadmio en cacao. Me quedo en ese ejemplo. Me quedo en el ejemplo de alcohol en sangre. ¿Qué técnica analítica voy a usar? ¿Ok? Porque puede ser alcohol en sangre. Lo ideal, tú le preguntas a un químico recién graduado y te va a decir alcohol en sangre. No, eso es por cromatografía de gases. Tengo que hacer tratamiento de la muestra, todo aquello, bla, 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 bla. Hacer el informe, 3 días para hacer el análisis. Y entonces, un oficial de tránsito que tenga a un señor conductor ahí detenido 3 días y cuando tenga el resultado, la persona que va a estar ahí dice, no, no, estos resultados, vuélveme a hacer mi muestra. Y le va a dar diferente. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros podemos hacerlo por un método electroquímico rápido, con eso soplando, ¿ok? Eso es un método electroquímico, una técnica electroquímica, o podemos hacerlo por una técnica cromatográfica bien precisa, en fin. De nosotros como químicos va a depender qué tan rápido, qué tan preciso, qué tanto tiempo, cuánto dinero disponemos para hacer el análisis, son muchas variables. Ahora, el método es la secuencia de pasos. Ok, yo digo, bueno, ¿por qué método? Ah, por el método de ASTM número tal, el método de la INEC número tal, donde te dice la muestra tiene que ser secada, tiene que ser esto, o sea, la cadena de pasos para tener el resultado, es el método analítico. Ejemplo, aquí les puse alcohol en sangre, la muestra que es de sangre, el analito es el alcohol. En este caso no me interesa cualquier alcohol, me interesa el alcohol etílico. La matriz, todo lo que no sea alcohol que esté en la sangre, grasas, proteínas, vitaminas hidrosolubles, sales, minerales, etcétera. Todo lo que tenga la sangre que no sea etanol. La técnica analítica sería la cromatografía de gases. El método analítico implica desde la toma de la muestra de sangre hasta la obtención del resultado final. También hablamos aquí acerca de algunos interferentes. A ver quién me ayuda leyendo esto. Bien, el interferente es esa especie química que es distinta del analito, que aumenta o que disminuye la respuesta del analito bajo el método aplicado. Como le decía ahorita, el calcio, el aluminio, si tenemos el calcio, que es un analito, el aluminio es un interferente. Si la determinación se lleva a cabo con EDTA, daría una interferencia positiva, es decir, vamos a reportar una concentración mayor que la que realmente tiene. Ve el peligro de esto, en donde haya un interferente positivo o negativo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta aquí a responder? Exacto. La pregunta sería, ¿cómo minimizar esas interferencias? Lo bueno sería cómo eliminarla. Entonces, ¿cómo eliminar esa interferencia? ¿Cómo minimizar esa interferencia? Eso es algo que es un problema realmente para los químicos resolver, ¿ok? Otro concepto
que también me gusta, es este, enmascaramiento. Tenemos un interferente y lo enmascaramos. Le ponemos una máscara así para que no lo reconozcan. No. Se transforma en otra especie química el interferente para que al momento de hacer la determinación no interfiera en el proceso de detección del analito. ¿Ok? Entonces aquí, enmascaramiento, transformación del interferente en otra especie química que no es detectado con la técnica analítica empleada. Aquí tenemos este que decíamos que el aluminio era una interferencia cuando determinamos cadmio a través de la titulación volumétrica con EDTA. Lo que hacemos es subir el pH para que el aluminio precipite. Si precipita, puedo filtrar, puedo retirarlo del medio de tal manera que cuando yo vaya a hacer la determinación volumétrica y adicione el EDTA no va a reaccionar con aluminio porque no hay. Entonces, la respuesta se va a estar acercando mucho más al valor que ando buscando. ¿Ok? Otros conceptos, dilución estándar, que es la dilución del contenido del analito en concentración perfectamente conocida. Por lo menos tenemos soluciones acuosas de calcio en una concentración exacta de 10 miligramos por litro. La curva de calibrado es aquella que preparamos con valores de nuestros patrones, con concentraciones conocidas, y se obtiene una señal del analito. La propiedad analítica es el fenómeno que podemos observar o medir y cuya naturaleza y magnitud puede relacionarse de forma inequívoca con la naturaleza o cantidad de sustancias químicamente presentes. Ok, tenemos propiedades cualitativas, que es, por ejemplo, tiempo de retención en cromatografía, longitud de onda en espectroscopía. Propiedades cuantitativas, por ejemplo, la masa de un precipitado puede ser, la altura de una banda de absorción. Propiedades estructurales, por ejemplo, como composición de las bandas en espectroscopía de infrarrojo o por resonancia magnética nuclear. ¿Ok? Aquí tenemos un proceso analítico que el análisis químico alcanza su objetivo a través de un proceso analítico, ¿ok? Que es la aplicación del método científico que implica este proceso que está aquí en la figura. Es decir, tenemos el problema, se elige el método de análisis, se toma una muestra, esta muestra debe ser tratada, se procesa y tratada para que sea adecuada al método para poder medirla, a la técnica instrumental, se procesa, se tratan estos datos y se da una valoración o un informe. ¿Ok? Son las... Si todavía me quedan 2 minutos. El proceso analítico como tal sería aquí un resumen. En dado caso de que no se obtengan los resultados que uno esperaba o que todavía tiene dudas, esto debe ser canalizado para acá para plantearse nuevamente el problema y ver y elegir otro método de análisis por si acaso para no dejar dudas. Ok, nosotros por ejemplo, si tenemos en los aeropuertos que tienen esos test de antinarcóticos, hacen una prueba, si da positivo, tienen otro kit que es mucho más específico y te da otro resultado, se fue la luz. Qué miedo, Alice. Sí, se fue la luz en esto. Entonces, podemos hacer entonces un análisis mucho más específico a través de un cromatograma, hacer un análisis mucho más específico, como les decía, porque ahí está en riesgo ya la vida de esa persona, ¿ok? La vida futura de esa persona. Entonces, si nosotros hemos dado un resultado en el cual utilizamos 3, 4 técnicas de análisis, métodos diferentes, y tenemos la misma respuesta,
entonces ya estamos ante una presencia inequívoca de una decisión informada. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos la clase mañana. No sé dónde voy a dar la clase mañana porque todavía no me he aprendido el calendario este de la electricidad. Y nos quedamos aquí después de esta figura, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, voy a apagar esto aquí. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos, chicos, mañana. Se Chao, cuidan. profe, hasta mañana. Gracias, Que profe. estén bien, gracias.